Amigos, tenemos una entrevista y vamos a hablar sobre el proceso de inscripción de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones, plazos y trámites. Hoy nos encontramos con Rubí Castro. Ella es abogada del Registro de Organizaciones Políticas de nuestra institución. ¿Cómo estás, Rubí? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Usted las gracias por acompañarnos. ¿Desde cuándo y hasta qué fecha está abierto el proceso de inscripción para los partidos políticos que deseen tener participación en las elecciones regionales y municipales 2022? Las organizaciones políticas que busquen su inscripción pueden hacerlo hasta el 5 de enero del siguiente año. Esa es la fecha límite para que cuenten con su resolución y asiento de inscripción. La solicitud la pueden presentar en cualquier momento, lo pueden hacer en la sede central, si es que se trata de un partido político, un movimiento regional que corresponda a Lima, Ica y a la provincia constitucional del Callao. En los demás casos pueden asistir a las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. En todo caso, hasta el 5 de enero ya tendrían que haber cumplido con todos los requisitos y lograr obtener esta resolución que emite el Registro de Organizaciones Políticas. ¿Cuáles serían los requisitos que se tienen que cumplir para obtener esta inscripción? Como paso previo a la presentación de la solicitud de inscripción, deben adquirir la reserva de su denominación y los formularios correspondientes ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Esto le dará a los formularios, valga la redundancia, para que puedan recabar firmas y puedan ir presentando los otros documentos que se requieren, entre los cuales encontramos el acta de fundación de la organización política. Encontramos también que deben contar con un número determinado de comités provinciales según el departamento. Deben presentar un padrón de afiliados también cuya numeración corresponde a la que ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones de manera oportuna, ¿no? El trámite de inscripción de una organización política no es un trámite de aprobación automática, significa que existen muchas etapas que se deben seguir hasta lograr la resolución de inscripción. Entonces invitamos a las agrupaciones políticas a que presenten la solicitud con la debida anticipación. Perfecto. En el caso de los comités, ¿cómo serían estos a nivel nacional? ¿Cómo tienen que estar constituidos? Y finalmente, ¿cómo se comprueba que estos realmente existan? Los comités deben estar distribuidos en las 4/5 partes del número de provincias de un departamento, en el caso de un movimiento regional. Vale decir, si un departamento tiene 20 provincias, pues hacemos un cálculo matemático y presentamos los 4/5, ¿no? Si es un partido político, hablamos de comités provinciales en un número no menor al tercio de las provincias del país, ubicados en los 4/5 del número de departamentos. Estamos hablando de alrededor de 65 comités provinciales que debe tener un partido político. En el caso de un movimiento regional, pues se debe ver cada caso, ¿no? Perfecto, claro. ¿Y cómo se comprueba desde el Jurado Nacional de Elecciones su existencia y finalmente su actividad? Hacemos dos cosas con los libros de comités que presentan las organizaciones políticas. Una de ellas es remitir los libros originales a RENIEC para que puedan verificar y comprobar las firmas de cada uno de los miembros que han suscrito las fichas de afiliación. Y por otro lado, enviamos también la información correspondiente a la dirección que ha señalado la organización política para que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones visite cada uno de los comités presentados por la organización política para verificar que existe el comité y que también funciona. Perfecto. ¿Cuántos miembros debe tener este comité? Depende de la organización política si es que hablamos de un número de directivos del comité provincial. Si hablamos del número de afiliados, deben contar con un mínimo de 50 afiliados válidos. Precisamente para comprobar esta cantidad mínima es que los libros de actas de comité son remitidos al RENIEC para verificar la validez de las firmas que se han consignado en esas fichas. Justo en ese sentido, ¿cómo se realiza la comprobación de estos más de 24,000 afiliados que debería tener una organización política? Casi 25,000 estamos hablando, ¿no? Si hablamos del padrón de afiliados, efectivamente los partidos políticos deben contar con una cifra no menor a 24,800 afiliados. Cuando se recibe la solicitud de inscripción, la partimos, entre comillas, en 3 partes. La primera de ellas es correspondiente a los padrones de afiliados y lo enviamos con un oficio al RENIEC. El segundo grupo corresponde a los libros de comités provinciales, que también es enviado a RENIEC,
Y el tercer grupo es el que les comentaba hace unos minutos, que se remite a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Entonces, en el primer caso referido al padrón de afiliados y en el segundo caso referido a los libros de actas de comités, es la RENIEC quien verifica las firmas consignadas por cada uno de los ciudadanos. Por lo general, la cifra tiende a bajar, ¿no? Dado que existen números equivocados de ubigeo, a veces el DNI se consigna un número equivocado también y no existe, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación a las organizaciones políticas que buscan su inscripción es que presenten un poco más del mínimo legalmente establecido, tanto para padrón como para cada comité. ¿Cómo es esta verificación que registra o que realiza el RENIEC? RENIEC hace dos tipos de verificaciones, la semiautomática y la automática. En la automática depura aquellos DNIs que tienen algún error en la numeración, y la semiautomática en la que se verifica la firma, ¿no? Listo. Ahora, respecto a las organizaciones políticas que han sido canceladas, estamos hablando de 15 partidos políticos. ¿El proceso es igual que un nuevo partido? No existe un proceso de reinscripción bajo ningún concepto. Perfecto. Lo que tiene que hacer una organización política cancelada es volver a iniciar su trámite de inscripción y seguir todas las etapas que corresponden al mismo. Perfecto. En el caso de la denominación del nombre, aquellos que quieran usar el mismo nombre, el mismo símbolo, ¿pueden hacerlo? Efectivamente, el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas establece que existe a favor de las organizaciones políticas canceladas la reserva del nombre y la denominación que tuvieron a la fecha de su cancelación por el plazo de un año. Entonces, en cualquier momento durante ese año pueden volver a solicitar su inscripción. ¿Qué es lo que pasa si no toman durante ese año el nombre o el símbolo? Pues pasado el año, el nombre y el símbolo quedan liberados. Lo puede tomar cualquier otra agrupación. Perfecto. Listo. Entonces, para hacer un resumen respecto a esta inscripción de las organizaciones políticas, el plazo vencería el 5 de enero. Aquellas organizaciones que no cuenten con inscripción vigente no van a poder participar de las elecciones regionales y municipales. Es correcto. Efectivamente, la legislación al día de hoy establece que el plazo es el día 5 de enero, fecha límite para la convocatoria al proceso electoral de elecciones regionales y municipales del año 2022. Rubí, ¿cuánto tiempo podría demorar este plazo de inscripción? ¿Cuáles son las precauciones que deberían tomar las organizaciones políticas? La demora del trámite de un proceso de inscripción depende básicamente de la propia organización política. Vale decir, si la organización política es cuidadosa, presenta el número mínimo de afiliados, ha revisado en la página web que efectivamente estas personas no tienen una afiliación previa, que los nombres están correctos, revisa que el número de DNI consignado en el formato electrónico es correcto, etcétera, etcétera. Presenta el estatuto, el mismo que incluye todo lo previsto por la norma para el mismo, el reglamento electoral. En fin, si la organización política es extremadamente cuidadosa, pues se van a reducir el número de observaciones que existan a su solicitud de inscripción. Si no lo es, definitivamente va a dilatar mucho el proceso de inscripción. Lo que sucede es eso. Enviamos los documentos, como dijimos hace unos minutos, a RENIEC, padrones, comités y a fiscalización. Una vez que contamos con el resultado de esas tres instancias, procedemos a la calificación. ¿Qué es la calificación de la solicitud? Es revisar que la organización política haya cumplido todos y cada uno de los requisitos legales. Si no lo ha hecho, vamos a emitir una resolución de observaciones y le vamos a dar un plazo a la organización política para que subsane. El plazo va, según el tipo de observación, entre 10 días y 90 días. También según el tipo de organización política. Para partidos políticos el plazo es más extenso y para movimientos regionales es un poco menos extenso, pero insisto, va a estar determinado por el tipo de observación. No es lo mismo subsanar observaciones a un estatuto que conseguir un número considerable de firmas a padrón, ¿no? Claro. Entonces, cuanto mucho
mejor se haya revisado la solicitud, cuanto más cuidadoso haya sido la organización política, puede ser que el proceso sea mucho más rápido. Bien, hay que tener en cuenta lo que nos comenta Rubí en ese sentido, porque este proceso de inscripción puede demorar, entonces hay que ver que las fechas también ya están bastante próximas, estamos hablando del 5 de enero. Rubí, finalmente, por favor, ¿cuántas organizaciones políticas cuentan con inscripción vigente en la actualidad ante el registro de organizaciones políticas? Tenemos actualmente 6 partidos políticos y 30 movimientos regionales que han iniciado su trámite de inscripción. Y las organizaciones políticas que ya se encuentran inscritas ante el registro de organizaciones políticas, ¿cuántas son? Tenemos 11 partidos políticos y 163 movimientos regionales que estarían listos para participar del proceso. Perfecto, todos están habilitados en todo caso. Muchísimas gracias, Rubí, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el proceso de inscripción de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones, plazos y trámites. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.